Bienvenidos a la hora de la biología. Buenas, bienvenidos al nuevo podcast La hora de la biología. En este podcast trataremos de comunicar de manera amena resultados científicos del campo de la biología. Pretendemos divulgar los últimos avances de la biología, pero también trataremos temas con cierta antigüedad siempre que nos parezcan interesantes. En un principio se trata de un podcast semanal, donde unos cuantos jóvenes investigadores nos reuniremos para comentar diferentes publicaciones científicas. El pasado 27 de febrero fue el Día Internacional del Trasplante. Por eso, desde la hora de la biología hemos querido realizar un capítulo especial donde expliquemos los diferentes aspectos de los trasplantes, desde su historia y los inicios de los trasplantes de órganos hasta los temas de trasplantes fecales que se están empleando ahora para diferentes patologías. Ahora le toca a Noemí, que va a hablar de trasplante de hígado y de rechazo en este tipo de trasplante. Bueno, el trasplante de hígado es uno de los más tolerables, es decir, los que menos problemas da de rechazo, pero sí es verdad que en condiciones, o sea, en ciertas condiciones hay problemas de este tipo, entonces se sigue estudiando porque el hígado es el órgano que se carga de todo el metabolismo. Mis compañeros de bioquímica a lo mejor lo han estudiado extensamente durante 4 años, más que yo incluso, pero sí, o sea, no se puede vivir sin hígado. O sea, se puede vivir sin índice, pero el hígado es fundamental. O sea, podemos decir todas las respuestas del metabolismo, sobre todo de glucosa, fructosa y ácidos grasos, o sea, todo es... Y el alcohol, no te olvides. Y los fármacos, o sea, los tóxicos también. En general. De hecho, comentario gracioso si no lo eliminamos en la edición. Es malo beber alcohol con la ingesta de ibuprofeno, porque el ibuprofeno se desintoxica, por así decirlo, se elimina con la alcohol deshidrogenasa, creo que es. Para la gente que esté haciendo medidas en plan de si me tomo el ibuprofeno luego me da más el alcohol, o si me tomo el alcohol luego me das el ibuprofeno, lo que pasa es que en el hígado tienes un citocromo, no me acuerdo cuál era, el 500 y pico, no lo sé. El citocromo 500. De 450. En el hígado tienes el citocromo 450, que es el encargado de hacer la desintoxicación, de eliminar las sustancias tóxicas. Entonces, si te tomas el ibuprofeno, el hígado va a estar trabajando en descomponer. Bueno, estos citocromos van a estar ocupados en descomponer el ibuprofeno. Entonces, si tomas el alcohol, finalmente el cetalaldehído, que es el que va a producir los efectos tóxicos del alcohol, va a estar más tiempo circulando en sangre. Entonces, si quieres que te pegue más el alcohol, primero ibuprofeno, luego el cubata. Si quieres que te haga más efecto el ibuprofeno, primero el cubata, luego el ibuprofeno. Por fin, todo esto va en coña, o sea, sí que es verdad lo que pasa, pero no lo hagáis porque aún vais a conseguir tener una coma etílico y eso no lo queremos. ¡Viva el vino! Sí, Cansar el hígado nunca es bueno. Sí, lo que pasa básicamente es que el hígado tiene una serie de recursos para detoxificar, y si le dices que detoxifique mucho a la vez, pues no puede. Básicamente gasta glutationes, creo que es lo que gasta de lo que gasta para detoxificar, uno para oxidación y reducción. Sí, al final. Bueno, si se le gasta. Capítulo solo del hígado. Sí, al final luego lo que va a pasar es que vas a tener una descompensación en los equilibrios NADP+, NADPH. Vas a tener mucho más poder reductor del que necesitas, y ese poder reductor se va a utilizar, para restaurar el equilibrio mediante la síntesis de ácidos grasos. Y vas a acabar con cirrosis y hígado graso grasos. Y vas a acabar con el hígado como un pato para paté. Bueno, me voy a seguir con mi trasplante de hígado. Previo a comenzar, también he de decir que si están interesados en un análisis más profundo del análisis de la trasplante de hígado y de su relación con el sistema inmune, les recomiendo leer el paper. Y también para aprender, ahí viene la hipocresía de la ciencia, pero también lo recomiendo para aprender los marcadores mayormente utilizados para distintos tipos celulares. Por ejemplo, FOXP3 fue para los T-Rex o cosas así. O sea, está bien explicado. Has dicho
T-Rex, supongo que refiriéndote a T-reguladores, pero me parece más que Sí. te estás refiriendo al T-Rex. O sea, el FOXP3 es un marcador específico de T-Rex. O sea, Si tengo que escribir una review, creo que voy a poner dinosaurio en las células, ¿sabes? No lo había pensado nunca. Gracias a los estudios que se realizaron en Parque Jurásico hemos podido descubrir que sí, es un factor transcripcional único de los T-Rex. No está en los broncosaurios, por ejemplo. Vale. Cosas de decir de trasplante de hígado es lo que ya comenté, que es bastante tolerogénico, pero también influyen, o se está también intentando el uso de marcadores clínicos para decir previo a, o sea, yo creo que una parte importante de los trasplantes es la prevención, es decir, antes de que te trasplantemos saber si vas a hacer o no, presentar rechazo o no. En el trasplante de hígado, por ejemplo, tenemos dos tipos, que esto yo creo que todo el mundo también lo habrá oído al menos. Trasplante vivo, que se dice que es que te cortan una parte del hígado, la que esté mal, y te ponen otra de otro paciente. No te quitan todo el órgano y te ponen todo el órgano, sino que eliminan una parte, la que esté mal o la que se vea fallida, y luego te recomponen. Y como el hígado tiene fácil capacidad de regeneración, a las 3-4 semanas normalmente ya tiene ese tamaño normal. Obviamente durante todo este proceso, tanto el trasplante de este caso como el trasplante del otro, que es que digamos que tienes cirrosis, tienes hepatitis B, C, lo que sea, te quitan todo el hígado y te ponen otro de una persona fallecida. En ambos procesos, incluido, como ya ha comentado también Lena, es muy importante el tratamiento de inmunosupresores. Tengamos en cuenta de que para empezar te están abriendo en canal, o sea que va a haber bacterias de por medio, aunque por muy estéril que esté el quirófano. O sea, supongo que lo que intentarás es que la esterilidad sea máxima en este tipo de procesos, porque sabes que después vas a poner inmunosupresores. Sí, hay quirófanos especiales para eso en muchos hospitales. Los que se ven con la pantalla, esa que... también se está intentando hacerlo lo menos invasivo posible. Ejemplo, una pequeña heridita y haces un agujerito, metes una pajita y haces... y sacas el hígado. Por favor, Oriol, tú no has estado en la carrera, nunca pipetear con la boca. Porque quería, bueno, ahora lo comentaré más en profundidad en la parte mía de cardíaco, de que ya normalmente la medicación inmunosupresora se da días antes de realizar el trasplante. Estás preparando el cuerpo o sea, inactivando todo ya antes de... Vale, una de las cosas que tenía que comentar era los biomarcadores y la importancia. La segunda es el microambiente que se genera. Cuando hablamos de microambiente es lo que rodea a la célula, o en este caso o cómo está el órgano. Es decir, por ejemplo, en el caso del hígado y que se presente un rechazo, la respuesta inmune subirá muchísimo. Entonces, las citoquinas que se generen y que se expulsen al medio tendrán un mayor efecto, porque es una respuesta feedback positiva, es decir, que van más y más y más células son llamadas para efectuar su acción. Entonces, el estudio de este microambiente en distintos tiempos o en distintas circunstancias es muy importante también para valorar la respuesta del sistema inmune y si el rechazo o no, porque también podrían ser, o sea, tratamientos, digamos, antirrechazo. Sí, o sea, por ejemplo, o sea, supongo que después de que sea del trasplante, o sea, puedes hacer diversos tipos de pruebas. O sea, y lo que tú estás diciendo de, por ejemplo, ver las citoquinas, de esta manera puedes saber si tienes una respuesta de rechazo aguda mediado por linfocitos T helper o T citotóxicos, para poder actuar cambiando igual el tratamiento, por ejemplo, con un monoclonal que para la destrucción de este tipo de linfos que son los que están actuando. Sí, me refería a eso, pero por ahora todo esto está en fase de estudio. O sea, no creo que se lleve a la clínica, al menos en hígado. Y tampoco creo que sería como una medida adicional. No es el tratamiento. Sería como, digamos, un adyuvante o algo así que te ayuda a la... Entonces, células que intervienen mucho y que están mucho en estudio en el trasplante de hígado, bueno, más bien en el rechazo, son las células dendríticas, que son las presentadoras de antígenos, que ya lo comentó mi compañera Elena, macrófagos residentes, porque al final son los que también
están ya en el tejido, entonces digamos que están preparados para la acción, son los primeros que actúan, esos dos tipos celulares, y luego sí que está con las células presentadoras de antígeno la llamada a las células T, etcétera, ya empieza la cascada, ¿no? Entonces lo que se está intentando en el trasplante de hígado son células dendríticas reguladoras, es decir, lo que se hace es una semana antes del trasplante se inyectan este tipo de células dendríticas reguladoras para evitar ese pico de actuación, entonces ya evitas la cascada, o sea, no estás llamando, digamos, a las células T. Y déjame mirar porque creo que ha habido un caso exitoso, pero no me acuerdo cuándo. Bueno, no sé la fecha, ¿vale? Pero sé que se hizo en la Universidad de Pittsburgh, si a alguien le interesa. Este primer tratamiento se utilizó junto a los inmunosupresores, o sea, se le inyectó una semana antes del trasplante los inmunosupresores, que es lo que también comentaba Pablo antes, que es muy importante, los inmunosupresores previos a el trasplante, para, digamos así, es muy importante el tratamiento previo para acomodar el sistema inmune y después también la continuación durante un tiempo después. Entonces, una semana antes se inyectan este tipo de células. La verdad es que sí, son del mismo paciente para evitar también el rechazo de las células dendríticas de otro paciente, que sería, o sea, el rechazo combinado con la terapia inmunosupresora, y no se observaron, no se observaron ni rechazo ni ninguna solución exacerbada ni nada de esto. Ahora, mi pregunta también es si el efecto es por el inmunosupresor o es por las células dendríticas, porque a no ser que haya sido una persona que ya haya rechazado un hígado, no sé cómo habrán hecho el estudio. O sea, en mi mente sería, si esa persona ha rechazado el hígado con el tratamiento inmunosupresor, que ya es algo que se hace siempre, por rutina, si haces esta, entonces sí podrías decir que comparando el mismo paciente a dos tiempos distintos, sí observas la diferencia en el tratamiento. Pero el hígado también viene de donantes distintos, así que realmente tampoco puedes saber hasta qué punto. Así que, o sea, yo creo que simplemente es como, en cuanto a los síntomas que presenta el paciente y tal, igual ven que este tipo de terapia sí que es mejor porque estás poniendo más, o sea, como estás poniendo como otra barrera más al rechazo, ¿sabes? Porque también cuando se dan fármacos inmunosupresores, normalmente también se combinan 3 tipos de inmunosupresores, como he dicho antes, que también es como para poner más barreras, así que, o sea, supongo que es lo que está pasando. Sí, supongo que esto es simplemente era una prueba de concepto para ver si funcionaba y si no era negativo, sobre todo. Supongo que cuando se haga mucho, ya con... Sobre todo porque estás haciéndolo desde el principio de la cascada. O sea, lo que estás evitando es, por ejemplo, lo que se suele hacer, que también ha comentado Elena, son las terapias de linfocitos T. Aquí estás evitando el paso anterior incluso, o sea, que es mejor en ese sentido. Ni siquiera estás haciendo esa llamada. Que de momento la N es igual a 1, así que no se puede saber nada. Eso es lo que ha dicho Elena, de pues si los síntomas mejoran, pero tampoco puede ser casualidad, porque que a esa persona se le siente mejor el trasplante. Yo supongo que cuando se haga más personas, sí que ya puedes comparar el tratamiento, el grupo tratamiento y el grupo control, para decir, vale, pues sí que va mejor o no va mejor. Pero con una N igual a 1 tampoco se puede decir mucho, ¿no? Ya, a ver, también esto es como, digamos, algo que está llevando a la clínica poco a poco, ¿no? Obviamente. Sí, obviamente. Bueno, también se ha aprobado la terapia de linfocitos T reguladora, que es la que es ampliamente conocida. Como dato, si quieren saberlo, les puedo decir la fecha de los trasplantes. En 1968 se hizo el primer trasplante entre cerdos. El primer trasplante que se hizo, o sea, successful, fue en 1963. Pero hasta 1980, o sea, en esa década, no se sabía muy bien. Esto también es curioso, o sea, el primer trasplante funcional fue en 1963, pero hasta 1880 no se tuvo en cuenta los mal porvenires del trasplante, es decir, ese rechazo, lo que sea, pero esto también pasa porque el hígado, como ya comenté, es, digamos, muy tolerable. Entonces, han sucedido casos que incluso, a ver, ya por protocolo pones los inmunosupresores, pero antes, pues no se hacía.
Entonces se ha dado caso de que aún así no se presentaba rechazo, incluso sin inmunosupresores. Ejemplos por el estilo también los iba a comentar ahora cuando hablemos de senotrasplantes, de que, por ejemplo, en la década de los 60, creo que era, ahora no tengo la fecha enfrente, que se hacían trasplantes de testículos para rejuvenecer a los hombres y darle más potencia viril. Y se hacían así, pero a lo loco, en plan de cortabas medio testículo o un testículo entero, se lo ponías directamente y ala pa'lante, y es como, no hay ningún problema, ya porque justamente has tenido la suerte de que los testículos es un tejido inmunoprivilegiado y no presenta ninguna respuesta inmune, pero ¿qué necesidad? Otra cosa interesante, ya a lo mejor llevándolo un poco grave en terreno, pero en este review lo comentan, pero no lo dicen en extensión, de hecho a lo mejor lo hago para otro capítulo, sería coger un paper que hablase de cómo se comporta el sistema inmune a nivel basal en el hígado, en este caso. También esto es un poco complicado de estudiar porque, como ya hemos comentado, es un feedback positivo, es decir, que a nivel basal vas a tener muy pocas células, o sea, los macrófagos residentes y un par de células dendríticas por ahí, pero detectar eso es muy complicado y hacer análisis funcionales aún más, pero bueno, seguro que habrán hecho alguno, aunque de hecho lo comentaban así, y poder comparar cómo funciona el sistema inmune basal frente a esa respuesta inmune exacerbada. Y también estaría guay comparar distintos órganos. De ver cuál la respuesta del sistema inmune solo basal es más reactiva o no, dependiendo del órgano. Depende de la exposición a sí, claro, normal. Probablemente órganos que están preparados para actuar ya y otros que no, pero esa respuesta inmune basal estaría guay cuantificarla de alguna manera. Y dependiendo del órgano también puedes tener como especificidades como cosas particulares de algún tipo de tejidos o órganos. Por ejemplo, en el intestino, que se secreten anticuerpos al lumen del intestino. Eso es algo que es particular de ese tejido. Y igual puedes encontrar también cosas particulares de diferentes órganos. Es que, a ver, por ejemplo, cuando hablamos, y esto ya Pablo seguro que comentará algo, cuando hablamos de macrófagos, los macrófagos residentes de tejido se comportan diferente en uno que en otro. O sea, de hecho, si tú te pones a estudiar macrófagos residentes de tejido, está alveolar, peritoneal y cualquier cosa que quieras estudiar. Claro, sí. En cuanto a macrófagos, dependiendo del tejido en el que están especializados de una manera. Por ejemplo, en la piel, si no me equivoco, creo que son las células de Langerhans o es en el... No, eso es en el intestino. ¿Es en el intestino? No, en el intestino. No, Langerhans es en la piel. Las de Langerhans es en la piel, creo. Pues eso, dependiendo de... Son células dendríticas. Dependiendo del tejido en el que están, los macrófagos se especializan de una manera u de otra. El otro día fue una pregunta de pasapalabra, las células de Langerhans. ¿En serio? Sí, no se la supo, y yo sí. Bueno, pero las células de Langerhans son presentadoras de antígenos. Sí, son células dendríticas. A ver, se parecen mucho a los macrófagos. Son los islotes de... ¿Cómo se llaman este intestino? Por ejemplo, a nivel hematopoyético, las células dendríticas se parecen mucho. Son dendríticas. Bueno, pero sí, en cuanto a macrófagos también suelen presentar características, dependiendo del tejido en el que estén. Sí, por ejemplo, las células de Sertoli creo que son macrófagos, ¿no? Puede ser. Es que ahora mismo me hago un lío en cuanto a nombres, pero... Que también hay una gran influencia del microambiente, que es lo que comentábamos antes. Si tú me refiero a órgano, está expuesto a lo que comentaba Oriol, que está continuamente expuesto a bacterias o cualquier cosa como las del tracto digestivo, pues ahí sí tendrás un sistema inmune mucho más preparado para una respuesta inmediata. O sea, la microglia, por ejemplo, son macrófagos y son súper especializados. Pues eso, que no es tan sencillo como estudiar el sistema inmune en los distintos órganos, es estudiar, digamos, el nivel de expresión y de todo esto en cada uno de esos órganos. Pero bueno, eso quedaría para el futuro, un capítulo futuro.
Y hasta aquí la primera parte del especial trasplantes. Recuerda que puedes escuchar el resto de episodios en nuestro canal de Spotify, iVoox o YouTube. También daros las gracias por escucharnos y si has llegado hasta aquí te recomendamos que puedes suscribirte a nuestro podcast. Es completamente gratuito y a nosotros nos alegra saber que os está gustando nuestro trabajo.